Bueno, buenos días otra vez. Nos hemos visto esta mañana y ahora pues os presento brevemente a Nieves González Fernández Villavicencio. ¿Quién es Nieves González? Deciros que es facultativo de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Sevilla. Está en la Biblioteca de Económicas desde hace muy poquito, empresariales de la Universidad de Sevilla. Es también profesora responsable del área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla también, desde hace muchos años. Y a finales de julio de 2014, concretamente el 28, me parece que era, ¿no? Bueno, a finales de julio de 2014 leyó la tesis Rentabilidad de la biblioteca en la web social, que fue dirigida por el profesor José Antonio Merlo, de la Universidad de Salamanca, y obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Ha coordinado el Plan ALBA de la Junta de Andalucía de Formación de Competencias Digitales, mantiene el blog, os diré solamente unos pequeñas cosas que hace Nieves. Y ha impartido cursos en diversas universidades españolas como extranjeras sobre tecnologías de la información, web social, etc. Y es una experta en las redes sociales aplicadas al ámbito de la documentación. También ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Aquí detrás tengo esta lista grande de participación en diferentes congresos y seminarios. Es también miembro de diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. Luego también todo lo actividad asociativa y representativa también tiene por varias hojas de representación, y quiero decir que he participado muy directamente en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales. Su perfil de investigador, que es muy grande, lo podéis ver en Google Académico, en ResearchGate, Academia Edu, Dialnet, Exit, y podemos ver toda su producción científica en dichos perfiles. De los perfiles de investigadores es un tema que os daremos un taller el pasado mañana, y veréis todos estos perfiles que también os tendréis que crear vosotros. Muchos de vosotros ya lo tenéis, pero otros pues no todavía, y os ayudaremos a crear estos perfiles. Entonces, toda su producción científica lo podéis ver en los perfiles que os he citado, desde Dialnet a Google, a Exit, a ResearchGate, etc. Y nada más, darle las gracias a Nieves porque ha venido desde Sevilla, y ya doy la palabra a Nieves y muchas gracias. Vale. En nombre de la Escuela de Doctorado. Estoy a agradecerle también a la directora, Merche Correa, que no ha podido estar, y me hubiese gustado que hubiese hecho la presentación Merche, pero no ha podido estar y me la ha delegado en mí. Muchas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar, ¿no?, el que me hayáis invitado a dar aquí a departir con vosotros este tiempo sobre un tema que a mí me parece muy interesante, como son todo lo que es la difusión de la producción científica. Y quiero agradecer a la Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I y a la biblioteca concretamente por haber pensado en mí para estar con vosotros durante esta mañana, ¿no?, estas horas. La presentación que os he preparado ya está corriendo por las redes, ya la he lanzado a través de Twitter y de Facebook, y bueno, está subida a SlideShare, y podéis recuperarla en cualquier momento, ¿no? Básicamente el mensaje que quería transmitiros es que para la reputación científica, para la constancia de la producción científica, del éxito o del impacto que un investigador tiene con su producción científica, no solamente cuentan las citas tradicionales, sino que también hay otras formas de medir ese impacto de la producción científica. Vamos a hablar de estos iconos que estáis viendo ahí, ¿no? Vamos a hablar, por un lado, de espacios tradicionales, bases de datos tradicionales, como son Scopus, como es el Web of Science, y Clarivate Analytics, que ya sabéis que es la empresa que compró y que está detrás del Web of Science actualmente. También vamos a hablar de distintas redes sociales, como por ejemplo Twitter, como indicadores también de impacto, como es el índice Cloud.
Veremos también repositorios de investigación y maneras de gestores de referencias bibliográficas que también aportan sus propias métricas que valoran, que suman el impacto de la producción científica, como por ejemplo Mendeley o FileShare, y veremos, o Instagram como red social, y veremos también, que sería un poco el objetivo de esta presentación, una serie de agregadores de datos almétricos. A mí me gustaría que levantarais la mano aquellos que hayáis oído hablar en algún momento de las almetrics o indicadores almétricos. Levantad la mano quien haya oído hablar de almetrics o indicadores, yo me como las S, como está claro, como es evidente, pero almetrics o indicadores almétricos, y de las almetrics la mayoría no habéis oído hablar, ¿no? Ni sabéis tampoco lo que son. Bueno, pues de eso básicamente también va a tratar esta charla que vamos a tener entre todos, ¿no? Hay una serie de servidores de productos que recopilan una serie de datos de los objetos científicos, de la producción científica, y esos indicadores que recopilan proceden en su mayoría de los medios sociales. Se llaman agregadores almétricos, que vamos a hablar de ellos hoy, y uno de ellos sería Plamex, que procede de Plan Analytics, el otro es Almetric, el otro es Impactory, ¿vale? Luego sería esta imagen puede reflejar un poco de cuáles son los temas de los que vamos a tratar a lo largo de la mañana. Y de forma tradicional ponemos los índices de lo que vamos a hablar, por un lado, de cuáles son esas investigaciones que son, esos investigadores que son los más citados, en qué se basan los rankings de los investigadores y precisamente en el número de citas que tienen en las webs tradicionales, qué publicaciones son las que cubren esos espacios tradicionales, esas bases de datos tradicionales, y sin embargo cuáles son las publicaciones que cubren estos otros agregadores de datos almétricos. Vamos a ver cómo se miden otros impactos, cómo se mide la influencia, qué significa impacto, qué significa influencia para un investigador, para una producción científica. Vamos a ver esas otras métricas almétricas, si existen correlaciones entre los datos que ofrecen esas métricas almétricas y los sistemas tradicionales de medición de la investigación. Las inconsistencias de las almétricas, como todo producto que se basa en resultados de redes sociales, de medios sociales, tienen muchas inconsistencias. Y en la segunda parte veremos algunos ejemplos de estas métricas almétricas en recursos tradicionales, evidencias del uso de las redes sociales por parte de los investigadores, y luego dos recomendaciones. Una, por un lado, sobre unas recomendaciones que se le harían a las revistas en relación a cuál es el marketing, el programa de marketing, los planes de marketing que deberían utilizar para promocionar los artículos de sus revistas en los medios sociales y de esta manera ganar datos almétricos. Y por otro lado, que sería la última parte, es la recomendación a vosotros como investigadores, a vosotros como futuros investigadores, recomendaciones de cuál deberían ser las acciones que deberíais llevar a cabo para que los datos almétricos de vuestra producción científica también aumenten, porque como veremos, tienen un impacto. ¿Cuáles serían estas métricas más tradicionales, ¿no? O sea, ¿en qué se basan esos rankings de investigadores más productivos cuando salen a la luz, ¿no? Pues del Web of Science, Clarivate Analytics, tenemos los más... ¡Ay! ¿Qué le ha pasado a esto? Yo no veo lo que está diciendo. Certificado. ¿Qué le digo? Vale. ¿Y ahora? ¿Continuar? Vale. Bueno, yo sigo contando. Lo que quiero enseñaros es el índice, el ranking
que publica el WOS, el Web of Science. Todos sabemos lo que es el Web of Science. Levantad la mano los que no sepáis lo que es el Web of Science. ¿No sabéis lo que es el Web of Science? ¿Alguien sí sabe lo que es el Web of Science? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú lo sabes? ¿Nos lo puedes explicar? Exactamente, es la principal herramienta de búsqueda de información bibliográfica porque donde están las revistas, una parte del Web of Science son las revistas con factor de impacto, ¿vale? Donde tendréis que publicar todos si queréis continuar una carrera de investigación, ¿vale? Y sobre todo para el tema de la tesis. Luego el Web of Science es la base de datos estelar, es donde todo el investigador querría ver sus publicaciones en el Web of Science. Pues publica la relación de cuáles son los investigadores más influenciables, los que más influencia tienen en la producción científica. ¿Y cuáles son? ¿En qué se basan estos investigadores? Pues se basan en el número de citas que reciben estos investigadores. Aquí debería salirme una lista de los investigadores. ¿La veis vosotros? Venga, sí. Listas de investigadores. Y dentro de la lista de investigadores publican por el 2017 quiénes son los investigadores más importantes, filtrando por categorías. Bueno, está claro que yo aquí no me aclaro hoy. Aquí, filtrando por categorías, pues no sé, si buscamos temas de biología nos van a salir teóricamente debajo, ¿vale? Cuáles son los investigadores que en las distintas áreas del conocimiento son los que tienen mayor número de citas. Luego, el índice, el ranking, se está basando en el número de citas que reciben estos investigadores en el Web of Science, ¿vale? Luego, eso sería una manera de medir el impacto. Además, también presenta una infografía donde te dice, debería decirte, esto no sube ni baja. Bueno, no os preocupéis, nos volvemos otra vez a la presentación. Porque aquí tenemos un pantallazo de esa infografía. Y en esa infografía lo que nos indica es por cada país cuál es el área de conocimiento donde sus investigadores reciben mayor número de citas en el Web of Science. Cuáles son los investigadores que tienen un mayor impacto por su producción científica. Bueno, este otro es el índice REPEC. ¿Hay alguien de economía, de las ciencias económicas y empresariales? ¿No? Bueno, pues este es el índice REPEC, que es un repositorio también de producción científica en el área de la economía, donde el índice, el ranking de los investigadores más productivos se basa en el índice H. ¿Sabemos lo que es el índice H? Levantad la mano quien sí sepa lo que es el índice H. ¿Sí? Tenemos a alguien que va por la matrícula en la conferencia. Bueno, pues el índice H sencillamente es un número. Si estáis viendo abajo al primero de los investigadores, a la derecha le corresponde un número. Ese número indica que ese número de sus publicaciones tiene ese número de citas. Significa que si tiene un 75, tiene como mínimo 75 publicaciones con 75 citas cada una de esas publicaciones. Y ese es el índice H en el que se basa la base de datos de REPEC. Bueno, pero ¿cuáles son las publicaciones que cuentan? ¿Cuáles son las publicaciones que le cuentan a estos investigadores para sacar estos índices y estos rankings? Pues si os fijáis, bueno, os he estado poniendo distintas pantallas y debajo siempre tenéis la referencia bibliográfica o el enlace si es un blog para que constatéis la fuente de donde ha salido esa información. Ahí tenéis que Scopus y el Web of Science
la mayoría de su producción científica, que son las dos más importantes bases de datos de producción científica, la mayoría de la producción son artículos de revista. Sin embargo, el resto de contenidos que tiene, además de que es poco variado y además tiene muy poca representación. Ahí se incluye también Microsoft Academic, que es una especie de buscador, se ha convertido en un buscador que quiere hacerle un poco la guerra a Google Académico, ¿no? Pero bueno, como veis, la mayoría de los datos que estamos encontrando son artículos de revista, es decir, todo ese impacto del que hemos estado hablando se basa en una producción que casi exclusivamente son artículos de revista. Y esto es Plumex. Plumex es ese agregador de datos almétricos de los que os estaba hablando antes, es decir, es un proveedor de datos que lo que hace es hacerle un seguimiento a la producción científica de los investigadores, a todo tipo de producción científica, no solamente artículos, y va reteniendo, va recopilando de cada uno de ellos una serie de datos de, como veremos ahora, pues de citas de menciones en redes sociales, de descargas en gestores de referencias bibliográficas, de visualizaciones de ese artículo, etcétera. Y fijaros la variedad de contenidos que refleja, es decir, no solamente artículos, también tesis, libros, artículos de conferencias, ponencias en congresos, informes, revisiones, documentos gubernamentales, vídeos y todo otro tipo de producción científica que pueda salir en un momento determinado a partir de una investigación. Luego, si os fijáis, los índices tradicionales solamente están contando básicamente el artículo de revista, mientras que estos otros índices almétricos están valorando y están teniendo en cuenta también cuál es el impacto de otros contenidos diferentes y otras formas distintas de producción. Esto es un blog, este es un conjunto de blogs que yo os recomiendo, que además a mí me parecen muy interesantes, que son los de London School of Economics en Reino Unido. Son un conjunto de blogs de distintas áreas temáticas, pero que los que se dedican al tema de la investigación son realmente, los posts son realmente muy innovadores, van completamente a la avanzadilla de por donde va todo el tema de la investigación científica, pero también tienen distintas áreas temáticas, son muy buenos, fijaros si son buenos, que el número de artículos que citan esos blogs, artículos científicos que citan esos blogs, están subiendo desde el 2011, si os fijáis, hasta el 17, al mismo tiempo que sube el número de lectores de estos posts en blog. Es decir, los posts que están publicando ellos están siendo citados en los artículos científicos. Luego es otro tipo de contenido distinto de lo que es un artículo en una revista científica. Y se tienen en cuenta. Academia Edu, que es una red social científica. ¿Alguien tiene perfil en Academia Edu? Levantad la mano. ¿Tú tienes perfil en Academia Edu? ¿Y en ResearchGate? ¿Alguien tiene perfil en ResearchGate? ¿Vale? Bueno, pues Academia Edu, que es uno de estas redes sociales científicas, fijaros la acumulación de artículos que está teniendo, ¿no? O sea, tanto Academia Edu como ResearchGate se están convirtiendo en unas bases de datos de artículos científicos tremenda, de una cantidad tremenda, que está creciendo muchísimo y que ahora se están encontrando con problemas importantes en relación con los propietarios de esos artículos, que son las revistas científicas, ¿no? Puesto que las redes sociales científicas no se pueden considerar autoarchivos, ¿vale? No es lo mismo que un repositorio institucional. Si queréis, los que tenéis perfiles tanto en ResearchGate como en Academia Edu, sería interesante a lo mejor a lo largo de estas 2 horas que vamos a estar aquí, tratar ese tema, porque deberíais conocer mejor qué es lo que está pasando con estas redes sociales científicas y la confusión que hay con el concepto del autoarchivo. Bueno, pues esto es solamente para deciros que son redes sociales científicas que están acumulando una cantidad de artículos tremendo.
Por lo tanto, hay otros impactos, ¿vale? Hay un impacto diferente del que hasta ahora se está teniendo en cuenta, como son las citas o el índice H. Esto es una base, una tabla, un proyecto de EC3 Metrics, que es un grupo de investigación de la Universidad de Granada, donde selecciona, o sea, hacen estudios sobre áreas temáticas concretas. En concreto, estos son investigadores del área de biblioteconomía y documentación, y fijaros cuáles son los índices por los que los están ordenando el impacto que tienen estos investigadores. Si primero tenemos, bueno, por supuesto, primero la presencia online, primero serían las citas, aquí en concreto en Google Scholar, por el número de citas que tiene, y el índice H en Google Scholar, también en Researcher ID. Antes os ha comentado Vicente que ibais a hablar más adelante de los perfiles académicos. Hay distintos tipos de perfiles académicos, y está el ORCID, por ejemplo, pero Researcher ID es un perfil académico del Web of Science, ¿no?, donde deberíais tener también vuestra representación. Bueno, pues de Researcher ID, del Web of Science, están también por citas y por el índice H, pero después tenemos ResearchGate o esta pantalla está, Mendeley, creo que es, o Twitter, ¿no? Si os fijáis, si pinchamos, por ejemplo, en Mendeley, pues tenemos, han recopilado todos estos datos, perdón, Twitter, todos estos datos de esos mismos investigadores, donde se ve cuáles son los seguidores que tienen, a quién están siguiendo, etcétera. Es decir, este índice ordena por números, por un indicador, por unos indicadores cuantitativos, el impacto de estos investigadores, pero no solamente por los índices tradicionales, sino también por otros índices, como por ejemplo su presencia en Mendeley, lectores de su producción científica en Mendeley, a quien siguen o quien lo sigue, pero el caso de Twitter también. Esos datos procedentes de Twitter, esos datos procedentes de Mendeley, esos datos procedentes incluso de Google Académico, son los que forman los datos altmétricos. No son datos tradicionales, sino que son datos complementarios, aunque se llaman altmetrics, al principio se tradujo por alternativos, evidentemente no son datos alternativos a la producción científica porque nunca pueden ser o uno u otro, ¿no? Pero sí son datos complementarios, porque están aportando otro impacto distinto, más amplio, complementan el impacto tradicional de las métricas tradicionales como son las citas o el índice H, etcétera. Si alguien tuviera alguna duda en un momento determinado, si queréis, interrumpís ahora o continuamos después, ¿de acuerdo? Cuando os parezca bien. Esto es un ejemplo de agregador altmétrico que aporta una serie de datos. Este en concreto es altmetrics.com. Y altmetrics.com nos da un artículo que tenemos aquí delante, nos da lo que se llama el donut, que es esto que tenéis ahí redondito con un 334, y de dónde sale ese indicador. Es un indicador de un proveedor de datos altmétricos, como es altmetrics.com. ¿De dónde sale ese indicador con respecto a ese artículo? Pues sale de estos datos que aparecen aquí, de cuántos lectores tiene, cuántas veces se ha tuiteado en Twitter, cuántas descargas. Hace un barrido por los distintos medios y observa qué impacto está teniendo ese artículo en todo lo que es el ecosistema de los medios sociales. Nos da lectores, por ejemplo, en Mendeley, en el gestor de referencia. Además, aquí nos lo dice en concreto por cada uno de ellos de dónde proceden, o sea, no se los está inventando, ¿vale? Hay una constancia ahí de dónde los está sacando, pues en cuántos posts de blog se ha tratado este artículo, quiénes son las cuentas de Twitter que han tuiteado sobre ese artículo, etcétera.
¿no? Y dentro del sumario, incluso aquí abajo, pues nos dice de dónde proceden pues, los tweets, de dónde proceden los lectores de Mendeley que están hablando sobre ese artículo. Aquí nos dice ver el artículo en el sitio original donde se ha publicado, que creo que era en la revista Science. Pues aquí tenemos el artículo tal y como se ha publicado, y dentro de la información y de las métricas tenemos la información del artículo, y veis, la revista Science tiene incluidos los datos, las métricas almétricas para los artículos que recogen. Por lo tanto, esos datos almétricos, no hay que ir a almetrics.com para ver cuáles son los datos que tiene un artículo en concreto, sino que las propias revistas están ofreciendo esa información almétrica que, como mínimo, habría que preguntarse, bueno, ¿y esto qué es, no? ¿Esto qué significa? ¿Cómo interpreto yo este donut en un artículo mío, no? Si está publicado en determinadas revistas. No todas las revistas incluyen estos datos almétricos, pero cada vez más revistas incluyen datos almétricos. No todos proceden de almetrics.com, que es uno de los agregadores, sino que, como vimos antes, hay más agregadores que también ofrecen ese tipo de datos almétricos. ¿Alguien había visto algo de Almetrics? ¿Se ha encontrado a la hora de buscar bibliografía el icono, el donut de Almetrics? ¿Almetrics.com? ¿Nadie? ¿Nadie lo había visto? Bueno, pues fijaros, a partir de ahora fijaros porque están presentes. Anualmente, Almetrics.com, que es este agregador del que estamos hablando, saca los top 100, ¿quiénes son los artículos más citados que tienen mayor presencia en métricas almétricas? No como habíamos visto al principio con el Web of Science, sino en las métricas almétricas. Y saca esta relación anual. A mí me gustó mucho esta segunda, que creo que os viene muy bien a vosotros, por el título, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta, la salud mental. Y fijaros que el segundo artículo con mayor impacto en almetrics.com, es decir, con mayor impacto en todos estos índices de medios sociales, es precisamente este en concreto. Si vemos el artículo, que tiene un score de 5.060, fijaros que el anterior que vimos era 330 y pico, y ya aquello era altísimo. Este es muy alto, ha sido muy puesto muy comentado en Twitter, en Facebook, etcétera. Si nos vamos a la publicación, a la revista donde aparece, en Science Direct, en Research Policy, pues aquí tenemos el artículo, efectivamente, y aquí a la derecha hay otras métricas distintas de las que hemos visto antes. Antes hemos visto que estas almétricas, ¿veis? Esto era de almetrics.com, pero estamos viendo que además, este artículo, además de ser medido en almetrics.com, también es medido con estas otras métricas, que proceden del otro agregador de datos almétricos del que os he hablado, que es Plamex. Por lo tanto, la revista Research Policy tiene incluida dentro de la revista almétricas de Plamex, que son esas que tenéis ahí, donde está midiendo descargas que se ha hecho del artículo, capturas, lectores, menciones en blogs, compartidos en redes sociales, Twitter, etcétera. Pero al mismo tiempo el otro proveedor de datos almétricos, que es almetrics.com, también ofrece sus propias métricas almetrics, ¿vale? Por lo tanto, hemos visto hasta ahora dos agregadores de datos almétricos, que volveremos sobre ello. Uno es almetrics.com, el otro es Plamex. De almetrics.com hemos visto una relación de los 100 más importantes, el segundo os recomiendo que lo leáis, y donde nos está dando una serie de datos del impacto que está teniendo ese artículo en los distintos medios sociales.
Y por otro lado, cuando nos hemos ido a la revista a localizar el artículo original, vemos que la propia revista también aporta sus propios datos almétricos, pero con otro agregador que es Plamex. Luego ya no me podéis decir más que no habéis visto este tipo de datos, porque los datos os están llegando por distintos caminos. ¿Cómo se mide esta influencia o este impacto del que estamos hablando ahora? Otra manera de medir este impacto, ¿no? Bueno, hay una organización dentro del Reino Unido que es la Agencia de Financiación de la Investigación Científica, es decir, la que financia los proyectos de investigación, que lanzó hace un año, un par de años, un framework, un marco de la excelencia de la investigación. Este marco define lo que es el impacto de la manera en la que tenéis ahí. Es decir, lo que hace es que mide el impacto de la investigación fuera del ámbito propiamente académico universitario. Y dice que es el efecto on, el cambio o el beneficio en la economía, en la sociedad, en la política, en los servicios, en la salud, en el entorno, en la calidad de vida, todo ese impacto que cualquier producción, investigación científica tiene aparte de lo que es el puramente académico. Y efectivamente tiene un impacto. Si alguien publica un artículo o publica una infografía o publica cualquier producto científico que le pueda venir bien a un cirujano en el momento en el que está preparando una intervención, eso tiene un impacto en la salud que no tiene por qué traducirse en una cita académica, ¿vale? No tiene por qué traducirse en una cita científica. Sin embargo, está teniendo un impacto en la salud tremendo. Pero también hay programas culturales que se están llevando a cabo y que recopilas una información y tienes un impacto. O, por ejemplo, nosotros como bibliotecarios, si tengo que crear una sala con espacios diferentes, espacios de coworking para los alumnos, yo consulto una bibliografía y luego pongo en práctica lo que me están recomendando en algo que es concreto, como es la apertura de una sala de coworking en la biblioteca. ¿Se traduce en cita? No. ¿Está teniendo impacto? Muchísimo. Entonces, todo ese impacto en todos esos otros ámbitos de la vida, que no es solamente el impacto científico, debería ser medido y en alguna forma recompensado y tenido en cuenta. Y eso es lo que están haciendo en Reino Unido, en concreto con este marco, donde el 20% de la financiación, de la evaluación para esa financiación, depende de que demuestren que tiene un impacto en algún otro sector de la vida, ¿vale? Pero es que no solamente en Reino Unido, es que ahora en Australia también el mismo centro que se dedica a la promoción de la investigación también ha lanzado esta nueva política donde una de las métricas que tienen en cuenta es la métrica de presencia y de impacto en medios sociales. Concretamente tenéis el enlace tanto en la primera como de la segunda, tenéis aquí el enlace y podéis llegar al texto completo. Y a partir de este blog, que como veis creo que era también de la School of Economics, parece, no lo veo bien, ahí tenéis puesto cuáles son, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de impacto, ¿no? Por un lado, estamos hablando de una contribución, de un beneficio a distintas áreas de la vida, ¿no? Desde el tema económico, de la salud, de los servicios, de las distintas áreas. Pero por otro lado hay un efecto que también tiene que ver con distintos ámbitos, ¿no? Y hay distintos niveles, etcétera. Es decir, que hay una gran variedad de impactos que se pueden medir que están demostrando que esa investigación está aportando un beneficio a la sociedad. Y por lo tanto eso también debería tenerse en cuenta. Fijaros este artículo que tenéis la bibliografía abajo, que casi todos son del 17. Esto es un artículo
en el que se estudia de una red de 2 investigadores las redes que tienen a partir de su presencia en Twitter. Entonces, ¿cuáles son las conexiones que se establecen con otros investigadores? Como dicen en este artículo, que es Nicolás Robinson, que también es de Granada, en este estudio lo que dice es que no es tan importante cuántos seguidores tengo o a cuántos sigo, como la interacción que se produce con aquellos, con lo que es mi comunidad de seguidores y de seguidos, ¿no? Esa interacción, eso es lo que realmente aporta un valor. Y en este caso lo que estudiaron fue cuáles son las distintas áreas de las que proceden esos seguidores. Es decir, que este investigador, que es de biblioteconomía, tenía relaciones e interacciones a partir de sus publicaciones científicas y de los comentarios que hacían de las investigaciones con otros seguidores que eran de área económica, del área privada, políticos, del sector público, de no gubernamental o de sectores desconocidos. Esa amplitud en el abanico de las relaciones, de las interacciones que están teniendo es lo que a ellos les parece que debería tenerse en cuenta, porque era un valor quizás más importante que el número de los seguidores que se puedan tener, ¿no? Fijaros cómo están aportando pequeñas formas, otras formas de medir también ese impacto de la producción y además, en este caso, concretamente, a partir de la presencia en Twitter. Dentro de lo que comentábamos antes, el marco para la excelencia de la investigación en Reino Unido, tiene esta página que podéis enlazar, se puede enlazar a ella, tenéis el enlace ahí puesto, de ejemplos, casos de estudio que están llevando a cabo dentro de la Agencia de Financiación en Reino Unido de medición de ese impacto. Entonces, entrando en cualquiera de ellos, veis, podemos ver, pues yo creo que había puesto el MIT, no, aquí podemos ver por cualquiera de ellos la unidad de evaluación, no porque es todo en Reino Unido, todos son instituciones, casos en los que se está evaluando el impacto en Reino Unido. Pues de las distintas universidades o centros que están evaluando, pero también cómo se resume ese tipo de impacto, pues si el impacto es cultural, es del medio ambiente o es legal, por áreas temáticas e incluso por impacto de la producción científica realizada en Reino Unido fuera de lo que es el Reino Unido, es decir, en el resto del mundo, y a qué otros países también le está afectando el impacto de esa investigación. Entonces, es curioso moverse por esta base de datos porque podéis ver en qué se está basando ese impacto, cómo se está midiendo ese impacto en Reino Unido en el tema de la producción científica. Henk Moet, que es uno de los escritores más prolíficos en el tema de las Altmetrics, argumentaba que ¿por qué surgen estas Altmetrics? Pues porque hay una demanda de un marco de evaluación de la investigación, pero que la ciencia la considere como una actividad que tiene distintas formas de impactar, ¿vale? Y no solamente desde el punto de vista científico, solamente en el área académica, tiene distintos impactos y por lo tanto hay una demanda cada vez mayor de que se evalúe también ese otro impacto de la producción científica. Por otro lado, hay una transformación tremenda de la forma en la que nos comunicamos. La comunicación ha variado de una manera absolutamente drástica y eso ha hecho, unido a la anterior y a lo siguiente, que surjan las Altmetrics. Y el tercer caso es el tema del aumento de la ciencia abierta, ¿no? Es la transparencia en los métodos, la transparencia en la publicación de los datos de investigación, de ahí que cada vez haya más repositorios y se trabaje más en la línea de depositar no solamente el artículo científico o la producción científica, sino también los datos de investigación que te han servido para poder hacer esa publicación. Hay repositorios de datos de investigación que cada vez están creciendo más,
porque es lógico, si hay una financiación, se hace una investigación, que una financiación que es pública, se hace una investigación, se recopilan una serie de datos, esos datos también deberían ser de dominio público para que cualquier otro investigador pudiera reutilizarlos. Y sin embargo eso se está empezando a hacer ahora. Se publica el artículo, se pone en acceso abierto, pero los datos no están en abierto. Bueno, pues todo esto, toda esta política, esa necesidad de medir el impacto de otra forma, de transformar cómo se ha transformado la comunicación y de poner todo en libre acceso de forma transparente, es lo que ha llevado al auge de las métricas Altmetrics. Esto sería el proceso tradicional de desarrollo de la investigación, desde la búsqueda de datos en laboratorio, tener primero la idea, la búsqueda de los datos, escribir ya la publicación, presentarlas en congresos, que salen en ponencias de congreso, que se manda como artículo a una revista del Web of Science, a poder ser, de JCR, que tenga impacto, ¿vale? Y todo eso lleva luego al impacto de la investigación y a que aparezca dentro del Web of Science como los más citados, ¿vale? Que es por donde empecé esta charla. Pero eso no es así, eso ya no es así. Eso ha sido así durante muchísimo tiempo, pero hoy ya, vamos, no lo es ya desde hace más de 10 años, pero tampoco, evidentemente, y mucho menos ahora. Ahora es así. Ahora tenemos una presencia de medios sociales que, según este estudio que tenéis ahí abajo, lo coloca en esa fase, pero yo lo coloco desde el principio. Desde el principio buscamos bibliografía en Twitter. En Twitter, en la página de búsqueda de Twitter, pones el término Altmetrics, por ejemplo, o cualquier otro término que queráis, y os va a decir qué es lo último que se está hablando sobre ese tema, qué es los últimos proyectos que se están tratando sobre ese tema, que están surgiendo. Luego, realmente, los medios sociales desde el principio, ¿vale? Mendeley, como espacio de búsqueda de información y alertas, también los tenemos desde el principio. Luego, la idea muchas veces está potenciada precisamente por esos medios sociales, pero es que también se escribe en colaboración. Luego, si escribes en colaboración, también estás utilizando medios sociales. Luego, esos medios que aparecen ahí al final, redes sociales científicas, etcétera, no solamente están en esa posición, inundan todo el esquema de la producción científica. Y esa es la realidad. Fijaros que la atención que se recibe a través de los medios sociales aumenta las visitas a un artículo tradicional. Eso es lógico. Mientras más se esté hablando en los distintos medios, más posibilidades tengo de que vengan a visitar mi artículo. Si hay enlace a mi artículo y a alguien le interesa, va a cliquear y lo va a visitar. Luego, este artículo, que también era reciente, hablaba en esta investigación, cómo efectivamente la atención, las visitas que estoy recibiendo a mi artículo aumentan mientras mayor presencia tiene, más se habla de mi artículo en distintos medios sociales. Esto es un estudio en concreto con la revista PeerJ y estos son los resultados del estudio. Lo que nos está diciendo es que entre un 12 y un 15% de las visitas que reciben los artículos en este estudio en concreto que se ha hecho proceden de los medios sociales. Casi la mitad de Twitter, casi la mitad de Facebook. Son visitas y, lógicamente, a mayor visitas, más posibilidades, ¿no? ¿No os parece? Y en los dos casos se ha demostrado. A mayor visitas, por lo tanto, más posibilidades tengo de que alguien lo lea y lo cite. En este caso, también dentro, no sé si era el mismo artículo u otro, tenéis abajo la referencia. En este caso es como el primer mes, pero bueno, no es tanto. En un periodo corto de tiempo se tuitea ese artículo, las visitas, que es la línea azul, quedan por debajo del número de tweets que recibe el artículo, pero llega un momento en el que se igualan. A mayor tweets, aumenta el número de las visitas al artículo en la revista o cualquier otro tipo de documento.
Y estos son estudios que se están realizando actualmente, porque si os fijáis, la bibliografía en gran parte es del 17. Este artículo analiza esa relación entre la atención que se recibe en los medios sociales y las visitas a ese artículo procedente de esos medios sociales. Aumenta, dispara la visibilidad del artículo, esa presencia en los medios sociales. No solo complementan como métricas, no solamente complementan a las métricas tradicionales. ¿Os acordáis las revistas que hemos visto? ¿Os acordáis que esas revistas incluían métricas Altmetrics, como Plamex o altmetrics.com, que complementan a las tradicionales? Pero es que además juegan un papel muy importante en el aumento de las descargas y el impacto del artículo científico. Evidentemente, a mayor visibilidad, mayor exposición, más posibilidades tengo de que se citen. Hay una correlación entre la presencia de ese artículo en Facebook y la presencia de ese artículo en tweets, aunque eso puede ser un poco más controvertido. Yo con un compañero de otra biblioteca y yo, que hemos hecho algunos estudios sobre la revista Comunicar, que es una de las revistas mejor posicionadas en España en el área de la documentación, biblioteconomía, de la educación y de la comunicación. Sin embargo, a nosotros no nos sale esa correlación tan estrecha entre Facebook y Twitter, pero nos salen otros resultados. Pero bueno, en este caso parece que sí hay esa correlación. Y lo interesante es que esa atención social viene inmediatamente después de que se publica el artículo. Inmediatamente después. La cita bibliográfica se produce inmediatamente después que se publica el artículo. ¿Tú qué crees? Que no, ¿verdad? A ver, el investigador de turno tendrá que leer ese artículo, tendrá que valorar qué le parece bien, tendrá que escribir su artículo, tendrá que mandarlo a revisores, los revisores se lo van a devolver seguro, sí o sí, vuelve otra vez a enviarlo, etcétera, pasa un año. Y entonces sale la cita. Desde que se publica el artículo hasta que se cita, pasa un año, término medio. ¿Qué pasa con la atención social? Que es inmediatamente después de publicarse el artículo. ¿Vale? También, ¿qué ocurre? Que no dura mucho más en el tiempo. ¿Vale? Dura los primeros 7 días muy abundantes y luego ya va decreciendo. Pero hay una atención social a ese artículo, esa maximiza la difusión de ese artículo de una manera tremenda en su primer periodo de vida, cuando no hay citas. ¿Vale? Por lo tanto, viene inmediatamente después de la publicación, pero no va a continuar en el tiempo, que las citas sí continúan en el tiempo. En este caso fijaros cómo la mayoría de las revistas están incluyendo estos datos altmétricos. Estos son revistas de Social Science Citation Index, es decir, del Web of Science, dentro de las revistas de ciencias sociales, pues de cada una de las ramas de las revistas, cómo están incluyendo cada vez más esta presencia de datos altmétricos. Luego, lo raro es que ya no os encontréis una revista que no tenga algún tipo de estas métricas, que midan este impacto. A ver, ¿qué son esto de las métricas? Vamos a darle un repaso a lo que son las métricas, altmétricas y estos agregadores. Sugimoto y Larivière son dos investigadores que son de los que más están publicando sobre estos temas de las altmétricas, ¿no? Y ellos dicen que el objetivo de estos indicadores altmétricos es volver la atención de un impacto de la ciencia en la ciencia, que es realmente lo que se mide a través de las citas bibliográficas, a un impacto de la ciencia en la sociedad, ¿vale? Y eso es quizás el mensaje que resume todo lo que sería esta charla. Estamos midiendo otros impactos que, queráis o no, cada vez que están teniendo mayor presencia en las agencias de financiación y sobre todo tienen una presencia cada vez mayor en los recursos tradicionales y en los recursos bibliográficos que tenéis que utilizar para afrontar cualquier tipo de investigación.
Bueno, un poquito de publicidad. Esta es la guía de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla que hemos hecho sobre las Altmetrics, las otras métricas, ¿no? En esta guía, que tenéis ahí el enlace, pues tenéis un resumen de cuáles son estos agregadores altmétricos, cuáles son las ventajas y desventajas que aportan, incluso recomendaciones, que ya veremos al final, recomendaciones para qué tenéis que hacer vosotros como investigadores, como futuros investigadores, para que vuestra producción científica tenga ese impacto y aumente ese impacto en la sociedad, en los distintos medios sociales. Esta es la guía y tenemos bueno, pues una comparativa de las distintas métricas que existen, basándonos en una serie de datos, las ventajas e inconvenientes, herramientas que son estos proveedores de datos altmétricos de los que hemos estado hablando, ¿vale? El primero es Plamex, que ya por lo menos tiene que sonar. ¿Sí? ¿Os suena ya Plamex? ¿Sí? Algo ya, por lo menos ya si os preguntan qué es Plamex, podrás decir, lo he oído, no sé lo que es, pero lo he oído. Altmetric, Impactory son agregadores de datos altmétricos, es decir, recopilan datos, indicadores del impacto de la producción científica en sus distintas versiones en los distintos medios sociales. También hablaremos más adelante de Kudos, que lo tenéis aquí. Kudos es una herramienta también muy interesante, que además se está posicionando muchísimo ahora, gratuita, que es una herramienta que te ayuda, que te guía para maximizar el impacto de tu producción científica a través de los distintos medios sociales, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo te dice, haz un pequeño resumen de eso que vas a publicar, colócalo en estas redes sociales porque son las que tienen un mayor impacto para tu área de conocimiento, colocas estas palabras claves que le van a dar mayor difusión, te va como guiando a la hora de maximizar. Yo os recomiendo a todos que lo probéis, entre otras cosas, como veremos más adelante, porque casi la mayoría de las revistas científicas de mayor prestigio recomiendan que se utilice Kudos dentro de su política de marketing, recomienda que se utilice Kudos para maximizar el impacto de las publicaciones científicas. O sea que las propias revistas lo recomiendan. Bueno, pues también veremos esta otra, que es Bookmetrics, que también colabora con Altmetrics y son métricas altmétricas, pero para libros, no para artículos, ponencias de congreso, etcétera, etcétera, como hemos estado viendo, sino para libros. Y Plamex, que sería el de Plan Analytics. Bueno, pues esta ya, pasando de la publicidad, que también es útil, podemos ver un poco cuál sería este esquema, ¿no?, de cómo funcionan, cuál es el entorno de las altmétricas. Tenemos por un lado, a ver si esto me funciona. Sí. Por un lado tenemos de dónde proceden los datos para las métricas complementarias. ¿De dónde proceden los datos? Proceden de lo que ofrece Mendeley. Bueno, Mendeley, levantad la mano quien no sepa lo que es Mendeley. Levantad la mano. Venga, si no nos ve nadie. No. Vale, sabemos lo que es Mendeley, que es el gestor de referencia bibliográfica que aporta una serie de indicadores. Pues Mendeley, de los datos de Mendeley, los toma de Twitter, SlideShare, que levante la mano quien no sepa lo que es SlideShare. ¿Alguien que sí lo sepa? ¿Alguien que sí lo sepa, tú lo sabes? ¿No? ¿Sí, quién lo sabe? Venga, ¿qué es SlideShare? Una base de datos que recoge presentaciones de profesorado para utilizar. Recoge presentaciones de todo tipo, de autores, pero tiene una gran base de datos de producción, por ejemplo, pues, no sé, de trabajo fin de grado, etcétera, en la presentación que se hace en la defensa. Tiene una producción, también tiene mucho comercial y también tiene mucho que quizás no tenga tampoco valor, pero es una de los grandes repositorios de presentaciones en PowerPoint que existen, ¿no? También tiene infografías, etcétera. Y
¿Por qué nos interesa subir allí nuestras presentaciones y no tenerlas metidas en el PEN y perdidas? Pues porque van a sumar datos al métrico. Es que las presentaciones que tú subas allí te van a sumar como producción científica y los datos, el impacto, el éxito que esté teniendo te va a sumar como datos al métrico. Bueno, SlideShare, los blogs, por supuesto, los posts en blog, en marcadores sociales, la Wikipedia, en GitHub, etcétera, ¿no? FileShare, en Repec, que vimos antes. Es decir, van a sacar datos en Facebook, etcétera, de muchísimos tipos de medios, como estáis viendo ahí. Hay una primera recopilación de estos datos que las hacen PLOS ALM, que son métricas a nivel de artículo, que es el que luego produce Plan Analytics y Plamex, ¿vale? Recoge estos, y también almetrics.com, que es la del donut, ¿vale? La de la ruedecita, ese es almetrics.com. Estos recogen datos directamente de estos proveedores y a su vez se los suministran a segundos agregadores de datos almétricos, que son Plan Analytics y Plamex en concreto, Impact Story, que es otro de los proveedores, pero también a Q2, como ya os he comentado, y a Webometrics Analytics. Y además hay también terceros que recopilan datos de todo esto, como son las métricas de Snowball. Las métricas de Snowball son las que hasta ahora habíamos estado encontrando como únicas métricas complementarias dentro de la base de datos Scopus. Si el Web of Science era la number one de los repositorios, de las bases de datos comerciales de producción científica, la 2 es Scopus. Pues Scopus hasta hace poco, la única métrica que incluía era Snowball Metrics. Ahora ya ha incluido también Plamex. Bueno, pues este sería un poco el esquema, el marco de funcionamiento, de cómo funcionan estas métricas, de dónde aportan los datos y cuáles son los distintos productos con los que nos encontramos. Plamex, Plan Analytics, que luego produce Plamex, tiene las métricas que estáis viendo ahí, de atención, de descargas, de uso de los medios sociales, etcétera, y de ahí van recopilando esos datos de ese impacto en otros medios. Plamex ha sido recientemente adquirida, bueno, ya tenían negocios con ellos, pero ha sido incorporada a la base de datos Scopus y ahora, cada vez que entremos en Scopus, cada vez que recuperemos un artículo, podremos ver las métricas Almetrics de Plamex dentro de los registros bibliográficos. Es la mayor base de datos. Tiene 52,6 millones de objetos, no solamente artículos, como ya dijimos, sino cualquier otro tipo de resultado de una investigación científica. 29,7 son artículos científicos. Esto es lo que tiene Plamex incluido dentro de su propia base de datos, es decir, son artículos para los que ya Plamex tiene métricas. Impactory es el otro proveedor de datos almétricos, es más personal, o sea, se dirige más al investigador, de tal manera que únicamente con que metas, no recuerdo si era tu ORCID, creo que era, o algún dato tuyo, no me acuerdo cuándo lo hice, algún dato entrando en Impactory, te pide un dato, que no recuerdo ahora mismo cuál era, quizás fuera el ORCID, te genera tu pantalla, tu perfil de investigador con todos estos datos. Vamos a ver un ejemplo en concreto. Este es el que más se utiliza porque es el que aparece siempre en todos los ejemplos. El de este autor es el ORCID, ¿veis? Que se basa en el ORCID. El ORCID, ese perfil, ese número de identificación, es el DNI de cualquier investigador, ¿vale? Todos, el mundo, todos los investigadores, deberíamos tener un ORCID, porque es el que nos va a identificar de forma única en todo el mundo de la investigación, ¿vale? Luego, todos deberíamos tener un ORCID. Pues a través del ORCID, Impactory te genera tu propio perfil de investigador de métricas Almetrics. Y te da, fijaros en este caso, este investigador de Florida tiene todo este impacto
Impacto porque ha sido tuiteado tantas veces, metido en RSS, es decir, en un lector de RSS tantas veces, tiene tantos seguidores en las redes sociales, tiene tantos lectores en Mendeley, tiene todo, las medidas contables del impacto de ese investigador en los distintos medios a través de sus publicaciones, lógicamente. Lo que nos aparece aquí, por ejemplo, ¿cuál es dentro de sus publicaciones? Pues esta en concreto del 2014 tiene todo este impacto, ha tenido todo ese impacto en los distintos medios. Impactory es muy interesante, pero solamente podéis verlo a nivel de investigador o incluso también a nivel de universidad. Hay universidades que también tienen comprado el producto para toda la universidad en concreto, ¿vale? Y además Impactory se ha asociado con Clarivate Analytics. ¿Detrás de qué estaba Clarivate Analytics? Del Web Science. Pues ahora podéis ver los tentáculos de Impactory en el Web Science. ¿Y cómo lo podéis ver? Pues porque el Web Science ha incluido ahora una opción para ver lo que hay en libre acceso, todo lo que esté en acceso abierto, toda la publicación que esté en acceso abierto. Y esos datos los saca de Impactory, que es el que se ha asociado con el Web Science. Altmetrics, que es la más conocida de todas, el donut de Altmetrics es muy conocido, se basa en todos estos ítems, o sea, se basa en noticias, revisiones de libros, presencia en Twitter, en documentos, en Facebook, en la Wikipedia, en LinkedIn, en Faculty 1000, en vídeos, etcétera. Es decir, de todo, saca datos de todos estos repositorios de datos, de todos estos medios, Tiene 8 millones, mucho menos que lo que habíamos visto con Plamex, pero de los que ha sacado todos estos datos. Y esta es la tabla de los pesos que le da, es decir, no vale lo mismo tener una noticia que aparecer en un blog, que aparecer mencionar en un Twitter, no vale lo mismo. Una noticia pesa 8, mientras que en un blog es 5 y un Twitter es 1. ¿Veis? Los pesos no son los mismos, no cuesta lo mismo aparecer en cada uno de esos medios. Esto sería un resumen de todas estas métricas Altmetrics, de los distintos medios, o sea, de marcadores sociales, de redes sociales, de blogs, etcétera, y cuáles son los datos que se están tomando de cada uno de ellos. Como veis, el espectro es tremendo, pero fijaros que, por ejemplo, también se toman datos de ORCID, de Google Académico, etcétera. O sea, que también se toman datos de fuentes tradicionales. De estas dos agregadores, como es Plamex y como es Altmetrics, solamente en lo de medios es lo que coinciden. Luego, cada agregador realmente aporta datos, de los principales coinciden, pero hay otros que no coinciden. Luego, ver los datos que te ha aportado un agregador no tiene por qué coincidir con lo que te aporte otro, ¿entendéis? Porque no tienen las mismas fuentes de datos. Este es el ejemplo de Bookmetrics, ¿os acordáis? Que os hablé antes, también métricas altmétricas, pero para los libros. Y fijaros qué interesante la aportación que da. Este es el enlace a un libro en concreto, que se llama Molecular Diagnóstico Total para el melanoma, y que te aporta una serie de datos. Si nos metemos, por ejemplo, en cualquiera de ellos, vamos a entrar en los lectores, vemos la pantalla completa de las métricas de este libro, pero te está dando los datos, fijaros, de lectores en concreto, de citas, para cada uno, entrando en cada uno de las menciones que se han hecho a ese libro, los lectores en Mendeley, las descargas, la proyección de las descargas, las revisiones, y todo esto
¿Voy a entrar en la página? No. Y todo esto referido únicamente a este libro. Aquí, a ver, aquí está, nos está dando los datos de uno de los capítulos del libro. A esto era lo que yo quería llegar. Nos está dando los datos del libro en su conjunto, pero también nos está dando los datos de cada uno de los capítulos de ese libro. También nos está dando las métricas de ese impacto para cada uno de los capítulos de ese libro. Entonces, Bookmetrics también es una métrica complementaria que también se está utilizando para un campo como son los libros, que suelen quedar, es difícil muchas veces trazar el impacto que puede tener una producción de estas características, ¿no? Entonces, con Bookmetrics podemos obtener esta información. Y también Plamex trabaja con el tema de los libros, porque son conscientes de que los libros se quedan ahí como un poco más olvidados, ¿no? Y es más difícil. Plamex obtiene los datos para los libros, por un lado, de WorldCat, de la gran base de datos WorldCat, donde dice en cuántas bibliotecas de la gran red de bibliotecas, de catálogos de bibliotecas, que es WorldCat, te dice cuántas bibliotecas tienen ese libro, cuántas entradas en Wikipedia hay sobre ese libro, cuántas revisiones se han hecho en Amazon, ha recibido ese libro, cuántas revisiones, en Goodreads, que es la base de datos, es la red social de lectura, la red de lectura social, también te dice cuánta gente ha añadido ese libro a su propia biblioteca, o de ESCO, ¿no? Por lo tanto, también te está aportando datos sobre ese libro en otros medios distintos, como estáis viendo ahí. Este es en el caso de Plamex. Y aquí tenéis pormenorizado de dónde está obteniendo los datos Plamex para dar esas métricas almétricas sobre los libros. Esto es un caso, esto también es de Plamex, pero Plamex aplicado a una universidad. Si os fijáis, es nosotros lo estuvimos viendo para la Universidad de Sevilla, para meterle, o también para comprar este producto y que nos pudiera dar esta información, porque la verdad es que es una información súper interesante. Es decir, son datos de Plamex, si os fijáis aquí, pues lo mismo, desde presencia en YouTube, descargas, lectores en Mendeley. Estamos hablando de la Universidad de Pittsburgh, que es el ejemplo que está en abierto. Hay muchas universidades que lo tienen, pero estos datos no los hacen públicos, ¿vale? Solamente algunas universidades nos permiten entrar y bichear un poco. Pues fijaros cuántas presentaciones en SlideShare de la misma universidad, ¿no? Twitter, en Facebook, en Google+, etcétera, por toda la universidad. Pero fijaros qué interesante, porque también va a los centros universitarios. Y dentro de los centros universitarios también puede incluso reducir por el centro en concreto, con lo cual estás viendo cuál es el impacto que está teniendo en los distintos medios no tradicionales, cuál es el impacto que está teniendo, por ejemplo, ese instituto en concreto, ¿no? Porque mediante esta aplicación, mediante este programa se hace un rastreo de todos los miembros de esa institución. Esto en su momento nos lo planteamos, había muchas universidades más, la Complutense también se lo planteó, había varias. Lo que ocurre es que en el momento en el que nos planteamos, hace ya por lo menos 4 o 5 años, el peso de la recopilación de los datos caía en los bibliotecarios. Y bueno, era una tarea tremenda, lo que suponía para la biblioteca recopilar, hacer un barrido de la presencia en los medios con la ayuda de la herramienta, que era la que ponía luego la información, pero la herramienta no te ayudaba a hacer ese rastreo. Entonces era un trabajo tremendo el que caía en los bibliotecarios. A lo mejor una universidad pequeñita sí puede asumirlo, pero una universidad grande, como no se automatice la recopilación de esos datos de alguna forma, es una tarea inmensa, realmente, para llevarla a cabo. Y bueno, ahora, aquí por último pues os quería enseñar, antes de pasar a lo siguiente, quería enseñaros este
el siguiente congreso que hay sobre Altmetric, por si alguno se anima y quiere hacer algún tipo de contribución, pues es el siguiente congreso que se produce que será ahora en el 2018, de Altmetric. En cuanto a las correlaciones, en este ejemplo vemos las revistas, creo que era de trauma, ordenadas por el JCR, revistas que aparecen en JCR, que tienen presencia en Twitter y ordenadas, el orden de las barritas es por el índice cloud de Twitter de la revista, ¿no? Si os fijáis, no coincide completamente, pero sí parece que las que están más a la izquierda, que tienen un factor de impacto más alto, tienen una mayor presencia, mayor impacto en Twitter que las que aparecen a la derecha, que tienen menos. En este caso es con con Altmetric, el score de Altmetric, lo mismo, y tampoco hay una relación que sea demasiado evidente, ¿no? Lo que está claro es que correlación entre citas tradicionales en recursos bibliográficos tradicionales y valores en Altmetrics y valores altmétricos no existe, ¿vale? O sea, no se puede dar no hay una correlación evidente. Solamente algunos medios sociales tienen mayor influencia. Por ejemplo, el que más influencia tiene es ResearchGate, es la red social académica ResearchGate, es la que más tiene correlaciones con valores más altos con respecto a las citas tradicionales. En segundo lugar, Mendeley. Y esto en todos los estudios que se han hecho y que yo además he estado durante un tiempo investigando sobre este tema. En segundo lugar es Mendeley y en tercer lugar es Twitter y ya muy a larga distancia Facebook, etcétera. Luego, los medios que más correlacionan con las citas tradicionales, es decir, que a mayor impacto en estos medios, mayor citas en los medios tradicionales, son ResearchGate, Mendeley y Twitter, y por este orden. ¿De acuerdo? Bueno, esto es otro estudio donde también parece que tanto Facebook como Twitter van bastante parejos, pero bueno, hay estudios muy diversos, depende también de la población que estudie. Nosotros estudiamos la revista Comunicar en los últimos 5 años y no había correlación. Y hay unos estudios que se aproximan más o menos, pero lo que todos los investigadores han llegado al acuerdo es que correlación no hay. ¿Por qué? Porque mide otro tipo de impacto, porque no está midiendo un impacto científico, no está midiendo un impacto en la comunidad científica, está midiendo el impacto en otros sectores, en otras áreas de la sociedad, como es la salud, como es la empresa, como es la cultura, como es la educación, etcétera. Lo que sí es verdad es que los tweets y las visitas a ese artículo científico aumentan o crecen gracias a la presencia de los tweets, las visitas, ¿vale? No las citas, las visitas, y sobre todo pasa en los primeros 7 días, en donde está absolutamente demostrado, que es donde aumentan, a partir de ese momento aumentan las visitas. ¿Hay inconsistencias? Por supuesto que tienen inconsistencias las Altmetric. Aquí tenéis ejemplos de Plamex, arriba tenéis Altmetric y abajo tenéis Plamex. Bueno, pues no coinciden el número de los lectores, no coinciden el número de las menciones en Twitter, no coinciden apenas, o sea, coinciden bastante mal. Significa que unos están midiendo de una forma y otros están midiendo de otra. Luego, estos son inconsistencias. Hasta que todos estos agregadores altmétricos no tengan una política muy transparente donde se pueda reproducir perfectamente de dónde están obteniendo los datos y cómo los están obteniendo, no podrán ser suficientemente creíbles. Son indicios, pero no son elementos para tener en cuenta y para que tenga toda la credibilidad, porque es que hay inconsistencias entre ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, número de Twitter arriba, 2 abajo, yo no sé cuántos había abajo. Pero bueno, una diferencia tremenda. Este artículo, ¿en cuántos blogs se ha mencionado según Plamex? ¿En cuántos blogs se ha mencionado según Altmetric? Si es que no coinciden el número.
Este es un estudio producto de una de las imágenes de uno de los últimos estudios que he realizado con un compañero, donde el propio Mendeley, los lectores de Mendeley tampoco coinciden dependiendo que salgan de Altmetric o dependiendo de que salgan de Snowball Metrics. Pues de cualquiera de los dos agregadores, el número, o sea, las Altmetric no correlacionan, los lectores en Mendeley no correlacionan, lo que significa que, bueno, que tenemos dudas, ¿no?, que tienen que seguir trabajando para la transparencia de la obtención de los datos. En recursos tradicionales, pues como hemos dicho, Scopus. En Scopus tenemos este registro bibliográfico con sus métricas, y dentro de las métricas tenemos las citas del artículo, que son 10, pero también el impacto de la cita en su campo, y esto es una métrica Snowball, ¿vale? Ese impacto de la cita en el campo no es una métrica tradicional, es una métrica, está a medio entre complementaria y métrica Altmetrics, pero es una cita que procede de Snowball, lo mismo que en la cita, ¿no?, este que también era. Pero si bajamos, nos encontramos con los datos de Plamex, y esos aparecen ya dentro de Scopus. Luego, cuando vayáis a Scopus a buscar bibliografía, os van a aparecer datos altmétricos de Plamex, además de los de Snowball que habían aparecido hasta ahora, pero que ya van en retirada. Con Plamex vais a encontrar datos puramente altmétricos. Ay, que me he ido otra vez. Aquí tenéis lo de los datos altmétricos. La cobertura cada vez mayor. La cobertura en Scopus de los datos altmétricos cada vez es mayor. La línea, las barritas azules son la presencia, el aumento, cómo están creciendo los datos altmétricos. La línea roja son la base de datos, el contenido de Scopus, y la línea amarilla cómo va creciendo las publicaciones de Scopus, la base de datos de Scopus, cómo van aumentando en datos altmétricos, en datos en concreto de altmetric.com y de Plamex. Por áreas temáticas, también vemos cómo las distintas áreas temáticas van aumentando la presencia de estos datos altmétricos, por lo tanto ya va a ser raro que os encontréis algún recurso bibliográfico que no los contenga. Y en este caso, por ejemplo, en las revistas del grupo 6, pues lo mismo, tenemos datos altmétricos en concreto de altmetric.com, o en este caso, que era lo que os estaba comentando del Web of Science, cómo se ha asociado con Impactory, y si veis a la izquierda aparece ahora un cuadrado donde podéis seleccionar por aquellos artículos que estén en acceso abierto. Esos datos los suministra Impactory. PLOS, lo mismo. En PLOS One también tenemos los datos que proceden de Plamex. Evidencias de uso. ¿Quién tiene cuenta de Twitter aquí? Que levante la mano quien tenga cuenta de Twitter. Pues esos son los datos que evidencian que efectivamente los investigadores están teniendo estas cuentas, son activos en las cuentas de Twitter, y estos son científicos del WOS, o sea, están sacados de los autores de los artículos que tiene recopilado el Web of Science. En las distintas áreas temáticas, esto era las distintas herramientas que utilizan los investigadores, distintos medios sociales que están utilizando. Este informe es de Nature y es del 2014. Esto está basado en aquellos investigadores que utilizan Q2, que es esta base, este producto que os he comentado, que te ayuda a la difusión, a la promoción de tu artículo científico, te va guiando. Pues allí veis cómo los profesionales, estudiantes, investigadores, docentes, etcétera, y cada una de las medios sociales que utilizan, cuál es la proporción de investigadores que lo utilizan. Esto es en Q2, o sea, quien está utilizando Q2 sabe que algún tipo de medio social va a tener que utilizar. Esto por áreas temáticas, también en Q2, y esto es un último informe que ha aparecido también de una
una editorial muy interesante que tiene datos muy de última, muy recientes, donde dice que sí, que los investigadores los conocen, pero la mayoría de los investigadores, como pasa a vosotros, no saben lo que son las Altmetrics. O sea que efectivamente todavía hay un gran campo de investigación, de difusión de lo que son las Altmetrics, para que seáis conscientes de que esos datos están apareciendo en los distintos medios, pero la mayoría de los investigadores no saben qué son las Altmetrics. Y el uso en líneas generales que se hace tampoco de todos los medios sociales tampoco es un uso muy elevado, o sea que queda mucho campo todavía por llevar a cabo. El investigador considera que sobre todo le puede a lo mejor ser interesante el utilizar estas métricas, les van a servir para temas de financiación, pero no tanto para acreditaciones y sexenios, ¿vale? Para acreditaciones y sexenios, hoy por hoy, las Altmetrics no cuentan para nada, absolutamente para nada. Sí, quizás para financiación, y aquí tenéis un ejemplo. Esto es un premio, no sé si se está dando también en otras universidades. En la Universidad de Sevilla, todas las facultades están dándole un premio a la producción, al mejor artículo de un investigador Nobel, o sea, que haya publicado, haya leído su tesis en los 5 años anteriores, y se le da un premio al artículo que esté mejor posicionado. En principio habíamos utilizado criterios como el JCR, ¿vale? Y el percentil. En JCR eso era lo que se ponía. Pero luego yo dije que por qué no podíamos otro tipo de métricas que no solamente fueran las tradicionales. Estamos hablando de gente joven, estamos hablando de impacto, no tenemos citas, porque son artículos publicados durante ese año, vamos a utilizar otros medios, ¿no? Entonces se ha contemplado, porque ya propuse lo del conteo de uso que tiene el Web of Science, que también es una métrica interesante, cuántas personas han visualizado ese registro, pero también las citas en Google Académico, que oye, ¿por qué no van a contar? También debería contarse como un ítem, y también sería la puntuación, el número de los autores y si es una producción, una colaboración internacional. Entonces son otras métricas que se han tenido en cuenta para dar ese premio, que al fin y al cabo es una pequeña, pero alguna financiación es, a una producción científica del área temática. ¿De acuerdo? Entonces, algo se está haciendo. O sea, los ingleses, el Reino Unido y los australianos nos llevan la delantera. Pero aquí algo parece que se está moviendo en el sentido de que vamos a valorar otras cosas, no solamente esa producción científica, las citas y las referencias. Recomendaciones para el plan de marketing de revistas. Bueno, esto es una publicación de la revista Taylor & Francis, donde las propias revistas están creando sus propios planes de marketing para difundir en estos medios sociales sus propios artículos científicos, porque son conscientes de que eso le está dando un impacto y una posibilidad de retorno, es decir, de visita, que hasta ahora no habían tenido en cuenta. Pues aquí, sobre todo si además la revista tiene una cuenta de Twitter propia, eso ya es lo mejor que puede hacer, ¿no? Este es un esquema también de otro estudio que hice sobre las distintas revistas científicas que había por su posición y el Altmetrics que tenía en altmetrics.com. Esto también es del gráfico de Taylor & Francis, donde te está diciendo la proporción de investigadores que están utilizando estos medios. Y esto nos llevaría a estas recomendaciones de las altmétricas para los investigadores. Ya estoy terminando, estamos agotando el tiempo, ¿no? Estos serían los sitios de donde he sacado una tabla de recomendaciones que vais a ver después. Entre ellas está esta que acaba de salir de cómo promocionar tu investigación de la Universidad de Navarra, pero hay más sitios de donde se pueden sacar estas ideas. Todos los cuadritos tienen su enlace, o sea, para que veáis de dónde he sacado la idea, y está en la tabla, que he realizado en base a lo que teníamos, a lo que he ido recopilando de los otros y a mi propia experiencia. Primero, pues hay que buscar, a la hora de buscar colaboradores, es importante al principio meterse en Twitter, meter los términos que identifican tu área de investigación y buscar, ver quién está trabajando en esa línea, quién está tuiteando, porque son influenciadores y son posibles colaboradores de tu publicación. En segundo lugar, publica en un medio adecuado, evidentemente, ¿no? Que el medio sea adecuado para tu investigación. Esto es de perogrullo, pero lo digo.
Deposita tu trabajo en un repositorio institucional en acceso abierto y comparte también los datos de investigación, como decía antes. No solamente sube tu artículo, también sube tus datos de investigación. En los repositorios institucionales, si no hay en Mendeley Data, difunde el enlace a través de los medios sociales, cuando ya has publicado el artículo, mediante el DOI, que es lo que hay que utilizar, ¿vale? Sube los metadatos de tu publicación, pues a Mendeley, a las redes sociales y académicas, es decir, no subas tu publicación a ResearchGate o Academia Edu, súbelo a un repositorio institucional y en ResearchGate o Mendeley Edu pon el enlace y pon los metadatos para que te ayude a la difusión de la producción, pero donde tiene que estar tu producción científica tiene que ser en el repositorio institucional. Invita a otros autores, a los citados, a leer tu publicación a través de los distintos medios. ¿Qué otros investigadores están interesados en tu publicación? Pues selecciona perfiles, por ejemplo, de Impactory o de Almetrics.com, mira a ver cuáles son aquellos investigadores que están teniendo más éxito en estas otras métricas Almetrics. Resume tu publicación en un texto divulgativo y difúndelo. Si puede ser una infografía, muchísimo mejor, ¿vale? En listas de distribución, en blogs, en distintos medios sociales. Sacar sus productos de tu propia producción científica para que le den difusión y llegue a una mayor audiencia. Completa tu perfil académico, evidentemente. Los perfiles en los medios sociales, los perfiles académicos, sociales o no, tienen que estar hechos y además sincronizados para que tampoco el trabajo sea repetitivo. Divulga y enlaza en notas de prensa en la firma de tu correo electrónico con estos perfiles. Divulga y enlaza, monitoriza el impacto, hay distintos medios, pero por lo menos créate una alerta en mention y mira a ver quién está mencionándote a ti o a tu producción científica, como mínimo, ¿no? Por supuesto, utiliza Kudos si puede, porque va a maximizar la visualización de esos contenidos. Responde y conversa, es decir, si alguien te hace una pregunta o responde en los distintos medios, responde. Tienes que estar contestando y participando de esa conversación. Genera, que lo decía antes, genera contenidos divulgativos, si puede ser un vídeo, una infografía, cualquier presentación y súbelo a SlideShare, a todos los distintos medios que hay para ello, ¿no? Y mide, es decir, a ver, lo que estoy haciendo me está reportando a mí más menciones, me está reportando más métricas Almetrics, porque si no lo está haciendo es que lo estoy haciendo mal. Luego tendré que ver en qué me he equivocado y revisar otra vez toda esa estrategia. Bueno, aquí tenéis otros ítems que os pueden servir pues, para localizar un DOI cuando no localizáis el artículo en texto completo. Hay muchísimas herramientas hoy día para recuperar ese artículo y recuperar su DOI, y también estas otras dos herramientas que tenéis aquí a la derecha, LASI y Buzz, no me acuerdo cómo era, que te ayudan también a la difusión de ese contenido. Así es como trabaja Kudos. No nos vamos a meter para que nos pueda dar tiempo quizás de que hablemos algo más, pero bueno, Kudos tiene esa estrategia de búsqueda, así es como funciona desde dentro de la plataforma y así es como funciona para el investigador, ¿vale? Tiene que registrarte primero, encontrar tu trabajo dentro de la base de datos de Kudos y si no subirlo, tanto a través de tu ORCID, etcétera, y luego añadir la información que te va pidiendo, pues te pide que pongas en inglés, evidentemente, si no está el artículo en inglés, el resumen, el título, palabras clave, dónde te puedes dirigir, comparte y mide. Kudos es una herramienta muy interesante para medir y como veis hay montones de revistas, del MIT, de SEI, de muchas revistas que recomiendan, dentro de su política dirigida a los autores, recomiendan que utilicen Kudos. Y terminamos con Instagram y este proyecto que es interesante de Instagram, donde su objetivo es acercar la investigación a la sociedad. Y entonces dice que la imagen del investigador es una imagen muy seria, que en fin, choca un poco, ¿no? Entonces esto es una manera, también están animando a los investigadores a que se hagan una foto más divulgativa de lo que hacen
y subirlo a esta cuenta de Instagram. Y además le han dado un premio, ¿no? Son investigadores que intentan humanizar y acercar un poco más los resultados de su investigación o su propio trabajo a la sociedad. Y nada más, hasta aquí os puedo contar. Gracias. Algo que no hayáis entendido y que queráis que esto no me acaba a mí de quedar claro. ¿Todo? ¿Empiezo desde el principio? Hola, ¿se oye? Hola Nieves, gracias por la presentación porque tenía esto un poco oxidado y me ha refrescado cosas. Entonces tenía dos preguntas. Una es en relación a que me da la sensación de que los investigadores estar atentos de difundir sus investigaciones, usar Twitter, todas estas cosas que has explicado, hasta que no se les pida para darles financiación o para acreditación, como que no se van a meter a ello. En base a tu experiencia y lo que tú conoces, ¿qué tiempo tienen para ponerse al día? O sea, ¿en qué momento va a llegar el Ministerio y va a decir, vamos a empezar a contar todas estas cosas también? Porque hasta que no llegue ese momento, como que no se van a poner en serio, no lo consideran parte de su trabajo, sino como algo trabajo extra. Esta sería una pregunta. Y la otra, me interesaría saber un poco más, si tienes más información, sobre lo que has comentado del Reino Unido y Australia, que están empezando a medir el impacto real en la sociedad, porque cada vez más, sobre todo, por ejemplo, para proyectos en la Comisión Europea, la parte de impacto cada vez tiene más importancia porque quieren ver que el dinero que invierten realmente va a la sociedad, pero sin embargo es como muy, bueno, se me antoja muy difícil de medir. Entonces no sé si sabes algo más en concreto sobre esto. Sí. Bueno, muchas gracias por preguntar, por tu pregunta. Lo primero que has comentado es el hándicap, por excelencia, es decir, hasta que no me lo pidan, bastante tengo con lo que tengo, hasta que no me lo pidan yo no voy a hacer nada. Pero también es verdad que hay otra, y no lo sé, ¿cuándo esto tendrá que cambiar? Porque si han empezado ya las grandes potencias en investigación a tener en cuenta otros datos para la financiación, pues entonces llegará un momento en el que nos va a llegar, o sea, tarde o temprano nos va a llegar. Hace cuestión de 6 o 7 años recuerdo a Torres Salinas, que no sé si sabéis quién es, pero es de la Universidad de Granada, es un investigador que trabaja con todo el tema de las métricas, tradicionales y no. Y yo recuerdo a Torres Salinas hace 6 o 7 años que además dijo, jamás las agencias de financiación van a tener en cuenta este tipo de métricas. Jamás. Y lo publicó en un post, en el SlideShare, con lo cual está ahí, o sea, en una presentación y estaba escrito. Puso jamás. Esto puede hacer 5 o 6 años, ¿no? Eso ya no es así. En aquel momento se podría haber pensado, esto jamás. Ahora ya no, ya estamos viendo que hay agencias que efectivamente ya lo están utilizando. ¿Cuándo llegará aquí? No lo sé. Pero lo que es verdad es que cada vez se nos exige más evidencia de la rentabilidad de la inversión. Y esa evidencia nos la piden a todos, a los servicios de biblioteca, que tenemos que estar continuamente tomando evidencia de lo que estamos haciendo, a las universidades, a los equipos de canal, tienen que estar continuamente tomando evidencia de lo que están haciendo y del impacto de lo que están haciendo, pues lo mismo le llegará a la investigación. No hay más, o sea, es que vamos en esa línea. Hay que demostrar con evidencia que hay un impacto en esa inversión que se está haciendo, porque si no, la inversión no interesa. Entonces, por un lado, no sé cuándo será, sé que vamos en esa dirección y sé que además estamos en esa línea y cada vez será, y es algo que se va a tener que tener en cuenta en algún momento, ¿no? Aunque con las últimas normativas que ha sacado la NECA, pues no lo dudo muchas veces, porque algunas veces no sabe realmente cómo pueden estar pidiendo esas cosas, ¿no? ¿Qué piden? No lo entiendo. Pero bueno, por lógica, parece que esa será la dirección más adecuada. Y también es verdad que, por otro lado, los investigadores, el que está en ResearchGate, el que está en Academia Edu, el que tiene cuenta de Twitter o lo que sea, el que entra en estas revistas,
que entras a ver qué producción científica hay y que estás consultando un artículo, te estás topando con estas métricas. Y el de ResearchGate le llega el mensaje diciendo, pues no sé cuántas personas están interesadas en tu producción. Y cuando tienes Google Académico y la alerta para tus menciones, te dice, te han mencionado, tienes tantas citas nuevas. Con lo cual el investigador también es una persona y tiene su ego y su prestigio, ¿no? Y también se basa no solamente en lo que oficialmente consigue, sino también en este tipo de recompensas que muchas veces casi son las únicas que se tienen para seguir investigando y seguir dedicándole un tiempo a algo que no está suficientemente reconocido. Entonces yo pienso que sí, que la tendencia va un poco por ahí. Con respecto a las agencias de financiación de Reino Unido y de Australia, la de Australia me la encontré hace 2 días, no sabía ni siquiera que habían empezado ya a trabajar en esa línea, y la de Reino Unido no te puedo decir mucho más. La de Australia sí tiene un informe donde se mide perfectamente cuáles son los ítems y cómo se mide cada ítem, y de donde saqué que una de las valoraciones eran las métricas de medios sociales. Pero la verdad es que esa valoración la pone en la última página, que me vi todas las páginas y hasta el final no encontré la mención de medios sociales. Están, creo yo, que empezando a valorar otros impactos. Esos impactos en los medios sociales están ahí a la cola, pero que complementan también, por un lado, el propio ansia del investigador de ser reconocido, y que, por otro lado, la tendencia parece que es esa, por lo que yo he podido ver, ¿no? No te puedo decir así nada más. No sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿Tenéis vuestra producción en ResearchGate? ¿Habéis subido a ResearchGate si tenéis alguna producción? ¿Alguien lo ha hecho? ¿No? Bueno, hay una polémica importante con este tema porque ResearchGate hizo una política muy intensa para que se subieran los artículos en texto completo, lo mismo que en Academia Edu, y eso choca con el concepto del autoarchivo porque son empresas comerciales, por lo tanto ahí no se puede subir la producción científica cuando además está protegida por una ley, o sea, por la propia revista, ¿no? Por los propios políticas de la revista, de difusión de la revista. Entonces ahí ha habido una polémica que ahora le ha sacudido también a Academia Edu, ¿no? También hay una polémica interesante en ese sentido. Bueno, pues espero que os haya resultado por lo menos interesante el tema y que abre tal. Si necesitáis cualquier cosa que queráis preguntarme, mi Twitter es Nieves Glez y nada, a vuestra disposición. Nada más.